Voces que forman parte de la noticia. A esta hora el contacto telefónico es con César Febres Cordero, analista político, con quien queremos abordar durante unos minutos el tema del momento, y es la coyuntura en relación al juicio político al presidente Guillermo Lasso. César, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un gusto saludarle a ustedes y a toda su audiencia. César, vamos directo al grano. ¿Cómo podrá gobernar el presidente Guillermo Lasso si es que logra salvarse del juicio político? Yo creo que la gobernabilidad es ficticia, imposible. Incluso en el escenario de salvarse de la muerte cruzada, que parece que, y por mucho tiempo hemos venido diciendo, la posibilidad de cambiar los votos por el miedo justamente a la muerte cruzada, más allá de la posibilidad de un reparto que pueda haber o no. El problema con el gobierno de Guillermo Lasso es que no está consiguiendo una mayoría, está consiguiendo suficientes votos para que no le tengan 2/3 para destituirlo, pero no consigue una mayoría viable que no la ha tenido en todos estos meses. Guillermo Lasso no consigue tener una coalición de gobierno alrededor de su gabinete. Guillermo Lasso no está decidiendo cambiar su política económica y social, que muchos dicen que es errada. Guillermo Lasso no ha logrado poner nuevos miembros de gabinete que le den resultados en la seguridad por ahora, y por ende es difícil imaginarse que sea simplemente la salvación de un gobierno zombie casi. Son las 8 de la mañana con 35 minutos. Estamos conversando con César Febres Cordero, él es analista político. César, usted dice que hay miedo por la muerte cruzada. ¿Quiénes tienen miedo por la muerte cruzada? Bueno, obviamente los partidos más débiles, ¿no? El Partido Social Cristiano, Pachacutic, Izquierda Democrática, el PSC primero porque perdió en Guayaquil y en Guayas sus máquinas electorales, sus gestiones electorales. De ahí, obviamente, la Izquierda Democrática tiene sus dificultades intensas por su posición de un partido que ya no tiene figura del cuadro principal y por las divisiones internas. Y Pachacutic también por dividido y porque no tiene en este momento una maquinaria electoral con un líder o un cuadro que los lleve en un escenario de muerte cruzada a ser el que arrastra los votos, el candidato presidente que les da esa fuerza. Entonces, el miedo de ellos es que en unos 6 meses o antes tenemos elecciones adelantadas y pueden perder su cuota de poder, sus bancadas fuertes en la Asamblea. Pero al mismo tiempo, del otro lado, de la otra orilla, como usted bien lo dice, el partido UNES solicita que el presidente Lasso llame a muerte cruzada. Correcto, porque ellos son los que tienen la mayor fuerza. Ellos son los que ganan un escenario electoral. Y yo diría que tal vez su mejor escenario es en unos meses, cuando ya tengan las alcaldías de Guayaquil, de Quito, ya las controlen de verdad y puedan empezar a hacer obras, puedan empezar a asignar contratos, puedan empezar a dar cargos públicos, porque así ellos fortalecen su red electoral. Le dan contratos a los empresarios que les pueden dar recursos para campaña, les dan cargos a los militantes que van a ser parte de la estructura de campaña y le dan obras al votante. Entonces, en unos meses sería mejor para ellos, pero en este momento no importa. Si en este momento se lanzan, UNES es la estructura más fuerte y más preparada para las elecciones, por ende no tienen por qué temer a la muerte cruzada. César, digamos que el día después de que vaya el presidente de la República a la Asamblea, hable las 3 horas, al día siguiente lance la muerte cruzada. ¿Qué candidatos fuertes para la presidencia, aparte de los que pueda tener UNES, ve usted que puedan salir? Vea su bolita mágica, trate de ver ahí a quién ve usted fuerte para esas elecciones, porque yo hasta el día de hoy no encuentro a ninguno. Bueno, a los analistas no nos gusta usar la bolita mágica, pero yo diría que hay figuras interesantes, ¿no? El vicepresidente Otto Sonnenholzer, sí, obviamente como una figura activa. Pedro José Freile, a pesar de haber perdido la alcaldía de Quito, sigue siendo una figura activa que puede salir de centro a la derecha. Javier Herbas hay que ver, él evidentemente ha mostrado un interés y está ahorita aliado con un centro democrático que se peleó con el correísmo, ¿verdad? Entonces puede haber una serie de figuras que aparezcan. Otra figura que es muy difícil entender por ahora es la de Leonidas Issa. Leonidas Issa es bastante conocido. Leonidas Issa tiene un intenso nivel de rechazo y la única manera de que él sea un personaje electoral conveniente, viable, es de que cambie su discurso, cambie sus métodos, que deje de ser el activista que tiene que presionar al poder y se convierta en el candidato que tiene que convencer a millones de ciudadanos que muchas veces son más moderados. Entonces, si da ese salto electoral, puede haber un Issa interesante, pero por ahora lo veo difícil. Pero César, me preocupa algo de lo que usted dice. Me habla de Otto, de Freire y de Herbas. Para mí los tres se están peleando un espacio dentro del centro y la derecha.
que llevaría otra vez a que el partido UNES o la izquierda en general tenga mucho más poder a la hora de llegar porque no están tan fraccionados. Correcto. Y eso es porque en este país no hay las tradiciones, por decirlo de alguna manera, de las coaliciones políticas de otros países. Por ejemplo, podemos ver que en Chile, que en Colombia, que en Argentina se hacen primarias que deciden las tendencias, ¿no? Quiénes van a ir. En el caso de Argentina son las PASO, que son obligatorias, por supuesto, pero tienes esas costumbres en Colombia y Chile, de que, por ejemplo, en Colombia hubo las primarias de la izquierda, las primarias del centro y las primarias de la derecha, ¿ya? Y lo mismo tuviste en Chile. Eso en Ecuador no lo tenemos por muchas razones, pero en parte creo que también por las estructuras fuertemente caudillistas, poco orgánicas del Ecuador, no permiten que se compartan espacios aquí con facilidad, creo yo. El problema de que no hay tampoco la representatividad que permita que se den estas primarias de verdad, que haya una participación ciudadana que escoja quiénes van a ser los representantes de los que se sientan afines a la derecha y la izquierda, no la hay. Pero es un tema ya difícil, profundo de examinar, pero es que en el Ecuador simplemente nunca se ha hecho. En esa línea, César, y como última consulta para este diálogo, los siguientes años para el Ecuador se tornan años cuesta arriba en materia política, en materia de gobernabilidad. ¿Eso aumenta la desazón de la ciudadanía en general? ¿Cree usted que estamos viviendo una época muy compleja, quizás la más compleja a propósito de la narcopolítica y otras denuncias? Sí, extremadamente compleja, y creo que esa complejidad muy poca gente realmente en la política, muy poco político la asume, la entiende, porque generalmente lo que escuchamos es, muy bien, esto simplemente es desde la izquierda, ¿no? La tradición morenista, lacista y el neoliberalismo. Por más de que han habido errores importantes en estos últimos gobiernos, por más de que sus políticas austeras no son las ideales, los problemas en las cárceles, y lo vimos en el informe que presentó la Comisión de Seguridad de la Asamblea, van desde el 2015 por lo menos, de la época de Correa. Y si te vas en cambio a la derecha, te van a decir que la salida de la base de Manta es la responsable de todo esto, lo cual es inverosímil, por muchas razones, porque cuando salió la base de Manta, de hecho, empezó también a bajar la criminalidad por un tiempo, y hay países como bases americanas que también viven escenarios de violencia y complejidad muy grandes. Entonces, me temo que no solamente estamos ante un escenario muy complejo, sino uno que nuestra clase política o no es capaz o no tiene la voluntad de asumir en este momento. Queremos agradecer la participación del analista político César Febres Cordero, hablando aquí unos minutos en Así Amaneció sobre el tema del momento, el juicio político, la gobernabilidad en torno al presidente Guillermo Lasso y también el futuro del país, tanto en materia política como en la vida social propiamente. 8 de la mañana y 42 minutos.